el tema del día, nuestra pregunta acá en Enlace USACH, y queremos centrarnos en parte de los debates que se está dando en torno a el legado de la actual administración del presidente Gabriel Boric. En esa línea, durante el fin de semana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en una entrevista en La Tercera, dijo que a largo plazo, una vez finalizado el gobierno, va a ser indudable que este gobierno estabilizó el país tanto en términos económicos como sociales como también políticos. Y frente a ello, nosotros queremos entrar también en esta temática. Estamos a pocos días de que se cumplan ya lo que son ya 2 años de gobierno, y en ese sentido queremos saber cuáles serían, a tu entender, los aspectos que formarían parte de este legado de la administración del presidente Gabriel Boric. Un tema que vamos a invitarles a que puedan comentar con nosotros en nuestras redes sociales, tanto en X, no Twitter, X, también en Instagram, y además en nuestro WhatsApp, que siempre está disponible para que puedan dialogar con nosotros, el más 569-2649-3001. Ahí también vamos a estar recibiendo cada una de sus comentarios en nuestro WhatsApp de Radio USACH. Repito, más 569-2649-3001. Y dicho esto, nosotros vamos a conectar de inmediato con quienes van a estar dialogando con nosotros en nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar a quien ya está conectado con nosotros para poder empezar a conversar el día de hoy. Los saludamos, está con nosotros Felipe Caro, profesor universitario, analista político y Graduate Ambassador de la John Glenn College of Public Affairs. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este comienzo de temporada de Enlace USACH. ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, oye, con bastante atención de poder ir siguiendo los temas junto a ti. Ya lo decíamos, comenzando este día de Superlunes acá en Chile. Recordemos que Felipe está en los Estados Unidos, así que ahí también nos está siguiendo desde allá. Y bueno, entrar para comenzar con nuestro tema del día. De alguna manera, en esta conversación con La Tercera, la ministra puso sobre la mesa lo que tiene que ver con los elementos que se están configurando en el legado del gobierno, ya a punto de cumplir 2 años en ejercicio, y frente a ello también me interesa saber cómo has estado siguiendo esto tú. Hemos dialogado en varias oportunidades cuáles han sido los temas que se han estado sacando adelante de buena forma, cuáles no han tenido una llevada adelante feliz por parte del Ejecutivo, pero me interesa, a propósito de estos 2 años que están por cumplirse, cómo ves también este tema que, ya lo decíamos, puso la ministra de la Mujer. Sí, sin lugar a duda. Mira, la entrevista me llamó mucho la atención porque este último tiempo la lógica de poder entregar de manera constante un legado tiene que ver directamente con la comparación de los principales productos, por decirlo así, o políticas sociales que se entregaron en comparación a los programas y a los gobiernos anteriores. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de un legado, hablamos particularmente de una reforma, de una serie de reformas, de una política pública o una política social que haya trascendido a lo largo del tiempo y que por lo tanto tenga una lógica de mucha más transversalidad. En ese sentido, nosotros podemos rescatar, por ejemplo, en gobiernos anteriores lo que fueron los procesos de transformación del Estado en modernización, la creación del servicio civil, la creación de Chile Compra, la creación, por ejemplo, del sistema de alta dirección pública, la creación del Consejo para la Transparencia, la ley de gasto electoral, la creación del pilar solidario, la creación del ingreso ético familiar dentro de las políticas sociales, la creación hace muchos años atrás de Chile Crece Contigo para poder trabajar el tema de la nutrición y la desnutrición infantil en los sectores más vulnerables. Y la última gran política pública que ha trascendido a lo largo del tiempo fue la pensión garantizada universal. Entonces, cuando uno toma todas esas políticas públicas, cuando uno toma todas esas iniciativas a nivel comparativo, el tema es que actualmente el gobierno de Gabriel Boric necesita generar una gestión efectiva para poder transformar y para poder mantener, por decirlo así, un legado propio en base a algún tipo de política pública que le sea propia. Entonces, el gran legado que tenía este gobierno en el principio, que estaba dentro del programa, era la transformación sistemática del vínculo del poder. O sea, básicamente una nueva constitución, una nueva forma de entenderse entre los organismos del Estado con la ciudadanía, cosa que fue rechazada el 2021. Y bajo esa perspectiva también hemos hablado de manera constante de esta crítica que tiene, o sea, de esta crisis interna que tiene el gobierno de saber entregar elementos que son centrales dentro de su gestión política,
versus algo que sea plasmable, una política pública, una ley, por ejemplo, algo que sea plasmable y que sea mantenible en el tiempo. Entonces, al final del día, claro, la ministra Orellana habla bastante dentro de una perspectiva teórica, pero en la práctica tenemos que identificar cuál es la gran política pública que va a dejar este gobierno. Y bajo esa perspectiva, en realidad, la gran política pública que se viene dentro de este año y que es la gran discusión va a ser la reforma previsional. Y la forma en la que salga esa reforma previsional va a ser con lo cual va a ser recordado el presidente Gabriel Boric. Es difícil en 2 años de gobierno que pueda construir una nueva política pública, que pueda construir un nuevo vínculo con la oposición de manera transversal, que no sea dentro del tema de las pensiones, porque en seguridad difícil que se pueda gestionar, en vivienda difícil que se pueda gestionar, en transparencia y en probidad pública ya está demasiado al debe. Entonces, sí. como Felipe, perdón, gran en temas laborales, ¿cómo ves también que es algo que se ha relevado muchas veces por el propio Ejecutivo, lo que ha sido el tema de 40 horas, por ejemplo? Lo que ha tenido que ver también con sueldo mínimo, se ha hablado bastante de aquello. ¿Esos elementos tienen relevancia a la hora de pensar en estos 2 años o tú serías un poco más cuidadoso? Yo sería bastante más cuidadoso porque el proceso de las 40 horas es algo que viene desde los gobiernos anteriores y bajo varias perspectivas. Yo no me atrevería a decir que es una gran política pública. No tiene un impacto universal y no tiene un impacto de fortalecimiento institucional, por ejemplo, como sí lo tuvo el proceso de modernización del Estado. No es una política pública de manera no es una ayuda universal que incremente de manera constante la calidad de vida de los chilenos como sí lo hizo la PGU. Entonces, el gran problema no es lo que el gobierno piense que hizo, el gran problema es que el momentum de la comparación es muy difícil porque tiene enfrente grandes reformas del Estado, grandes políticas públicas que se hicieron en gobiernos anteriores que versus proyectos bastante limitados como el de los 40 horas, tiene poco raicambre. O sea, de hecho, independiente de que sea una política que se pueda sostener a lo largo del tiempo, en realidad, entre las 40 horas y la PGU, sin lugar a dudas, la PGU se saca mucha ventaja en términos de importancia de lo que es efectivamente un legado. Hay mucha gente que recuerda, por ejemplo, al expresidente Piñera porque fue el que aprobó y el que estableció la PGU con un conflicto gigantesco, con un contexto social y político realmente complejo, pero aún así logró sacar adelante una de las políticas públicas más importantes que hemos tenido en los últimos años. Y además también hay que considerar, Rodrigo, que actualmente el gobierno en un contexto súper complejo. Y la complejidad de ese contexto tiene que ver fundamentalmente que hay 2 políticas públicas que se hicieron durante el gobierno de Michelle Bachelet, que en la actualidad están siendo básicamente destrozadas no solamente por la casta política, por decirlo así, sino que está siendo muy cuestionada por la ciudadanía, que es el caso de la desmunicipalización, este traslado de los colegios a los servicios locales, que ha sido básicamente el icono de lo que ha sucedido en Atacama, ha sido el ejemplo de que esto no ha funcionado a lo largo del tiempo. Y la segunda gran reforma, que es la reforma política, que ha permitido la expansión de una serie de partidos políticos que se conocen en términos más coloquiales como los partidos callampas o los partidos pyme, que ha complejizado y que ha claramente transformado el ambiente político del diálogo que siempre caracterizó a los años 90 y al principio de los 2000 en algo completamente establecido en el pasado. Entonces, es difícil el contexto, es difícil pensar en alguna política en particular que se pueda comparar. No solamente es la perspectiva del gobierno, es la perspectiva del gobierno comparada con políticas anteriores, como por ejemplo la creación del servicio civil, la creación del sistema de Chile Compra. ¿Es tan importante como la aplicación de las 40 horas? A priori pareciera que no. ¿Es tan importante las 40 horas u otra política pública más, por ejemplo, a la atención garantizada universal? A priori pareciera que no. Yo creo que esa es la gran dificultad que se va a encontrar el gobierno, no la gestión propia que haga, que ya es difícil en sí misma, sino que la comparación va a ser inmediata. Bueno, nosotros invitamos también a nuestros auditores quienes nos están viendo por el 50.2 a que puedan también entrar en este tema que hemos propuesto como pregunta de Enlace USACH de este día lunes 4 de marzo, este super lunes. Felipe, voy a empalmar a propósito que estamos hablando de esta entrevista de la tercera con la ministra Orellana, donde ella también hablaba del tema de poder ir avanzando en los próximos años en algunos de los elementos que están planteados en las propuestas
propuestas del gobierno. Dentro de lo dicho por la titular de la mujer, dijo, entre otras cosas, espero que pueda primar el ánimo de acuerdo para que un gran legado que podamos compartir todos, la reforma de pensiones. Ahí entramos nuevamente en lo que tiene que ver con las condiciones para sacar adelante muchas de las propuestas. Y ahí entramos, además, Felipe, en uno de los temas que hemos propuesto para el día de hoy y que tiene que ver con el rol que ha tenido el Ejecutivo también, por un lado, en poder sacar adelante muchas de estas propuestas y cuánto también se ha dejado de lado en lo que se ha denominado disputa de ideas o la batalla cultural. Para muchos, ahí traemos a colación también los planteamientos que ha hecho Gonzalo Vinter. Se ha estado cediendo en algunos elementos que tienen que ver con las ideas a la hora de buscar acuerdos. ¿Cómo ves también este análisis que se está haciendo en la interna desde el oficialismo y que de una u otra forma, me da la impresión, puede seguir marcando la forma en que vamos a estar llevando adelante muchas de estas discusiones, entre ellas, por ejemplo, esta reforma de pensiones, por otro lado también este pacto fiscal que va a tener también elementos importantes a seguir durante esta semana, va a estar el ministro de Hacienda en el Congreso sin ir más lejos? ¿Cómo ves también esta discusión que se empezó a dar durante estos días? Sí, mira, yo leí bastante la revista del diputado Vinter y después estuve revisando las aclaraciones a la entrevista que hizo el diputado Vinter, que eso también en otros medios, para poder darse como a mayor explicación, mayor profundidad de lo que había querido decir, porque en realidad había una lógica bien compleja en el fondo. Yo creo que tiene que ver principalmente con una problemática, y lo hemos dicho muchas veces, que es más sistemática de lo que significa el proyecto político del Frente Amplio, ¿ya? Nosotros hace tiempo, por ejemplo, acá en Ohio State estamos estudiando particularmente cómo se ha transformado la élite política en América Latina, sobre todo la élite política de izquierda, en base a lo que eran las construcciones universales durante los años antes de las dictaduras militares en varios países del continente. Y básicamente cómo esta élite se enfrenta a una realidad compleja, a lo que un autor acá que se llama David Harvey habla bastante de, es un círculo maravilloso de lo que es el neoliberalismo, la modernización y la colonización, como tres procesos que trabajan de manera constante para entender cómo es el contexto en el cual se tienen que desenvolver las élites políticas actualmente en esta parte del continente. Entonces, la principal problemática acá es que el Frente Amplio es una respuesta de la élite, porque son una élite política de izquierda muy de la élite, que se diferencia mucho de la élite política de la Concertación, que era una élite política de mucho terreno, como se conoce, que tenía mucha experiencia práctica trabajando en sectores bien vulnerables. Eran dirigentes sociales que además habían trabajado dentro de la dirigencia social, que habían trabajado durante los procesos de erradicación de campamentos, de la implementación de políticas públicas, muchos de ellos que fueron grandes contrarios a la dictadura, quedándose acá en Chile dentro de la clandestinidad, versus una nueva generación, que es una generación muy teórica, es una generación que habla de la vulnerabilidad a través de un cierto lenguaje, le llama los territorios, y muchos de ellos nunca han trabajado directamente en los territorios, de no ser simplemente por ciertos trabajos voluntarios que hicieron en su época universitaria. Y esa desconexión, que no es algo que lo diga solamente yo, sino que lo dicen también muchos filósofos de la misma izquierda, es una problemática importante para de poder combatir las ideas. ¿Y por qué me doy toda esta vuelta larga? Porque al final del día la principal problemática es que en un combate de las ideas en elementos concretos. Hay que tener un cable a tierra en donde las propuestas ideológicas tengan un raigambre en alguna decisión práctica. Y cuando volvamos a recordar lo que dijo en su momento el diputado Ibáñez, que ellos tenían muchos profesionales que eran de alto nivel y de alta calidad, pero que no estaban preparados para poder manejar este estado neoliberal, como siempre lo han llamado. Entonces, al final, en el momento de que no logran la aprobación de la Constitución, que tenía esta nueva supuesta institucionalidad con la cual ellos sí están acostumbrados a poder trabajar, entonces, ¿cuál es la respuesta que queda en un Estado que no conocen, en un contexto que no les es apropiado, y en un combate de las ideas donde
en el rechazo de su propuesta constitucional, su gran proyecto político fue rechazado por la ciudadanía. Entonces ya hay un problema mucho más de fondo, porque uno puede decir, yo sigo pensando de que Chile tiene que ser la tumba del neoliberalismo, por ejemplo, pero a los chilenos les gustan las políticas neoliberales, les gusta el concepto mezclado entre un Estado subsidiario, pero que al mismo tiempo pueda tener ciertos elementos socialdemócratas en donde donde el Estado pueda tener un rol relativamente importante, pero que no sea el preponderante. Sí, Felipe, entonces, junto con lo que estás planteando, me gustaría también, ya que hablabas de las señales que ha dado la ciudadanía, particularmente en eventos eleccionarios, si esto también se ha configurado como una tormenta perfecta, porque además nos encontramos con un electorado que también nos ha dado cuenta de cierta, por decirlo de alguna manera, forma de expresarse en las urnas, en que pareciera que va hacia un lado y después en otra va hacia otro. Eso me da la impresión que también desorienta desde una perspectiva política. ¿Cómo ves también este péndulo del que muchas veces se habló durante estas últimas elecciones, y si efectivamente también pudo ser un elemento más para generar esta confusión de la que muchos hablan dentro del oficialismo, y particularmente tal como lo apuntabas tú desde Frente Amplio? Sí, mira, yo rescato la portada del diario del Clarín después del primer proceso eleccionario constitucional que tuvimos en el año 2022. Al gobierno se le olvidó que el votante de Chile era moderado. Y el votante de Chile en general es moderado. No tenga ciertas preferencias políticas que trabajan en péndulo, y en realidad es un péndulo entre comillas, porque si nosotros hacemos la comparación en la gente que eligió y que votó por los convencionales constituyentes en el primer proceso, cantidad de personas que votaron en el segundo proceso, cuando arrasa el Partido Republicano, el primero era con voto obligatorio, pero el primero era con voto voluntario, el segundo con voto obligatorio, el primero era con un gobierno a la salida de Sebastián Piñera, el segundo con un primer año de gobierno desastroso de Gabriel Boric en términos comunicacionales y en términos de gestión. Entonces, claramente esos contextos políticos influyen en las votaciones de las personas en términos de los representantes para unos organismos que son momentáneos, y también lo más probable es que eso también va a afectar las elecciones municipales y de gobernadores que existen este año y las parlamentarias del próximo. Pero el votante chileno, ya sea con voto voluntario o ya sea con voto obligatorio, tiene una característica que es común, que es un votante chileno que quiere mejoras y transformaciones graduales. Vale decir, es un votante moderado, que si le entregan cualquier tipo de propuesta que sea un poco más allá de lo racional a cualquiera de los dos lados políticos, automáticamente lo va a rechazar. Es una persona que está dispuesta a poder votar, por ejemplo, por Gail Jomans para diputada en El Bosque, y esa misma persona en una futura elección presidencial va a poder votar por Evelyn Matei sin ningún problema. Entonces son personas que no tienen un raigambre político, sino que tienen un raigambre más práctico, que buscan efectivamente la existencia de un Estado que les entregue soluciones, pero que al mismo tiempo que no se entrometa demasiado en los procesos internos de su propia economía, por decirlo así, de su economía doméstica. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros hablamos de la gran dificultad de la batalla de las ideas. Es que cuando tú estás en un proceso de dar la batalla de las ideas en un electorado que no comparte gran parte de tus ideas, en una problemática sistemática. Pero eso es porque las características del voto chileno actualmente, sobre todo por el voto obligatorio, es porque es un votante medio, un votante moderado, y es un votante bastante práctico, que puede votar por candidatos del Frente Amplio o candidatos del Partido Republicano sin ningún problema. Felipe, se nos incorpora ya a la conversación nuestro otro panelista que tenemos para este día lunes, periodista, editor de C80.cl, gestor cultural, Daniel Seger. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Sí, tenés apagado el micrófono, Daniel, a ver si podemos ahí activarlo para poder escucharte. A ver, por ahí. No sé si lo tenemos ahí. Ahí sí que sí. Ahí sí, Rodrigo, por favor. ¿Cómo estás? Gusto saludarte nuevamente.
había tenido algún inconveniente aquí con mi tecnología, Sí. pero ya estoy completamente conectado. Los imponderables de Superlunes. Oye, Daniel, ahí ya estábamos con Felipe hablando de este tema de la batalla de las ideas y particularmente estos diagnósticos que se están haciendo a nivel del oficialismo y particularmente lo que ha estado planteando el diputado Gonzalo Winter respecto a asumir un rol en la disputa de las ideas y a propósito de los pasos también que se ha estado dando en torno a los acuerdos para sacar adelante muchas de las propuestas. Me interesa también escucharte cómo sigues ese tema y particularmente si compartes muchos de los planteamientos que ha estado haciendo sin ir más lejos Winter. Sí, efectivamente. Miren, yo esto lo hemos hablado, lo hablamos durante el año pasado. Sí. No me acuerdo ya respecto de lo de Winter, pero este rol que otra del fondo bajo la consigna de otra cosa con guitarra, ¿no? Y Winter lo que está haciendo de alguna manera es capitalizar, digamos, al militante o al simpatizante y al adherente puro, ¿no? En un contexto en el que nadie más lo hace. Por lo tanto, es una tarea necesaria cuando se quiere proyectar un proyecto. Y efectivamente, si no lo decía él, alguien tendría que decirlo, porque efectivamente en este rol justamente de administración del Estado, que justamente como lo han criticado mucho desde el otro lado, cuando se toca concretar, es bien pedregoso el camino para quien intenta seguir sin al menos un discurso que lo acoja. Respecto de esto, sí, efectivamente, y desde todos lados nos damos cuenta, también lo comentamos el año pasado, temas como la educación, que eran caballos de batalla de esta generación, efectivamente están pasando, digamos, a segundo plano o a tercero, justamente por un rol administrativo. Y efectivamente eso por un lado, a nivel de coalición, y como personaje, obviamente, Winter tiene ese rol, ha jugado ese rol en el tiempo, ¿no? De ser esa especie de Pepe Grillo, ¿no? Esa especie de referente, de refrendar ciertas cosas, y que obviamente eso también potencia su figura en este momento en el que estamos también viendo en el horizonte qué liderazgos son los que pueden de alguna manera continuar la aposta. Y yo lo que sí no entiendo es tanto el revuelo que ha causado cuando algo bastante evidente, ¿no? A esta altura en el juego político, hacerse el ofendido por algo que es evidente y que me parece que es necesario también retomar alguna rumba, alguna ruta o alguna consigna, porque efectivamente si uno comparara los discursos de campaña o de inicio, ¿no?, con los de hoy, podría incluso decir que es otra persona, ¿no? Podríamos hablar de que es otra coalición. Y es lo que pasa también en el calor de las experiencias de intensas que ha tenido este gobierno, ¿no? Sin ir más lejos, sacar adelante una reforma tributaria que es efectivamente al menos algo para poder tener algún punto, ¿no?, de lo que ha guiado el actual del Frente Amplio, parece incluso difícil en este contexto. Entonces me parece que es lo necesario. Vamos a ver quién sigue a Winter, ¿no? Porque hasta el momento es como el samurái predicando. Vamos a ver quién lo sigue y qué se arma respecto de eso en esta perspectiva, además de un partido único llamado Frente Amplio, que sería el que terminaría al final de este gobierno. 9:47 de regreso acá en Enlace USACH junto a Daniel Segers, periodista, editor de C80.cl, gestor cultural, también con Felipe Caro, profesor universitario, analista político y graduate ambassador de la John Glenn College of Public Affairs. Tomamos otro de los temas que tenemos para el día de hoy, en este comienzo además de la temporada 2024 de Enlace USACH, y nos quedamos con algo que ya se dio a conocer durante parte de la semana, el día de viernes, sin ir más lejos, y que tuvo también bastante análisis durante el fin de semana y que tiene que ver con el hallazgo, lamentablemente, del cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Fue encontrado, sin ir más lejos, el viernes en un campamento de Maipú, y frente a ello hubo reacciones, obviamente, los planteamientos hechos desde el Ejecutivo. Ahí el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha dado cuenta de que se trata de un caso de criminalidad extrema que no puede quedar impune. Lamentamos el desenlace de este caso y reiteramos nuestras condolencias a la familia. Es parte de lo que se dio
cuenta por parte del Ejecutivo. Por otro lado, se está a la expectativa el día de hoy de la formalización del único detenido por el secuestro de Ojeda. Es parte entonces de lo que se está ahí atento entonces durante esta jornada, pero queremos ir un poquito más allá en este tema y particularmente ir haciendo los análisis en lo que tiene que ver con los temas de seguridad y cómo también ha ido evolucionando tesis que se plantearon desde un principio. En algún momento se dijo que había sido llevado a Venezuela, que había estado involucrado el gobierno de ese país, y poco a poco esas tesis se han ido diluyendo. Quiero entrar en esto, Daniel, quiero empezar contigo en esta oportunidad. ¿Cómo ves también no solamente cómo ha ido evolucionando este caso, lamentablemente con el ex militar venezolano muerto finalmente, a propósito de los hallazgos que se hicieron el viernes, pero particularmente ir haciendo ese análisis de cómo se ha estado siguiendo el caso? Sí, hemos estado todos pendientes de ese caso porque obviamente es un caso paradigmático de alguna manera de esta época, en el sentido de que nada es certero en el sentido de la especulación. Yo me acuerdo cierto dueño de cierto consorcio con nombre de Región de Chile, ¿no? Que ya era un hecho que esto era Maduro, ¿no? Que esto lo había mandado. Por lo pronto es preocupante también, y también demuestra la debilidad de nuestros sistemas de seguridad y de inteligencia, el que tengamos un detenido de 17 años después de todo este revuelo y después de toda esta operación mega rastrillo por Chile y Latinoamérica, ¿no? Que solo sea un muchacho de 7 años el detenido, y que en concreto, obviamente nosotros no somos expertos en seguridad ni estamos en el caso, pero que en concreto da la impresión de que no hay mucho más sobre esto y de que el manto de misterio, más allá de las especulaciones, sigue en concreto y en estricto rigor, porque efectivamente uno puede dilucidar cosas desde el modus operandi. Todo el mundo ha comentado, ¿no es cierto?, el profesionalismo, comillas, de los involucrados en este crimen, ¿no? Y que termina efectivamente con una sepultura en concreto bajo tierra, o sea, con un método que no conocemos, y mucha gente se sorprende, pero efectivamente no es lo mismo. Pero sí tenemos como país el referente de un secuestro cotidiano que existía durante la dictadura, ¿no? Perpetrado por otros organismos, y que era muy curioso porque nadie lo comentaba, por lo tanto, y no se registraba como ahora. Estamos frente a un problema que yo creo que lo preocupante es no saber con exactitud contra qué estamos peleando, y obviamente que quien lo perpetró cumplió a cabalidad su objetivo, que era efectivamente que esto se haga público, que se conozca, y mandar una especie o algún tipo de señal, ¿no? Para quién específicamente y por qué es lo que tenemos que dilucidar, pero sin duda es un caso paradigmático que nos define actualmente nuestra situación en nivel de seguridad, yo creo que de manera inmejorable. Felipe, en tu caso, ¿cómo ir también analizando los antecedentes que se han ido entregando en las últimas horas? ¿Cómo también se sigue avanzando en la búsqueda de quienes son los responsables del secuestro? Y particularmente, ¿qué óptica tienes también de lo que ha estado pasando? Mira, acá en Estados Unidos tuvo un nivel bastante amplio de repercusión, sobre todo en los medios de habla hispana. Básicamente porque es la primera vez que se hablaba de la ejecución real de un acto de inteligencia, de contrainteligencia internacional, dentro de un país que normalmente no es, comillas, víctima de este tipo de situaciones. En el caso particular, se habla bastante tanto de la forma de operar como de toda la estructura que se dio para poder realizar el secuestro, lo planificado, la forma en la cual se hace el intercambio con los autos, las formas en las cuales supuestamente asesinan a este teniente, las formas en las cuales se desplazan. Entonces se hizo mucho análisis, por ejemplo, de qué es lo que pasó con otros organismos, o sea, por otros ejemplos internacionales. Por ejemplo, el de Alexander Litvinenko, no sé si se recuerda, sí, que era un ex espía ruso que fue envenenado con polonio en Gran Bretaña, que dicho sea de paso, eso le costó el puesto al jefe del M16 en su momento. Entonces, cuando se hacen ese tipo de comparaciones a nivel internacional, cuando se hace el tipo de comparaciones, por ejemplo, cuando asesinaron en el aeropuerto de Manila al ex hermano del dictador de Corea del Norte, eso es la comparación que se hace a nivel internacional.
O sea, muchas veces no es que se dé por descontado, pero la posibilidad que haya sido la intervención de un gobierno autoritario dentro de otro país con la finalidad de poder exterminar a un opositor no es extraño a nivel internacional. Y es bastante común en el hacer, por decirlo así, de gobiernos que no son democráticos, plenamente como tales, porque no tienen ningún tipo de control interno para evitar que hagan este tipo de situaciones. Entonces, considerando también que nosotros tenemos un sistema de inteligencia bastante debilitado, o sea, hay que recordar que la ANI, por ejemplo, por ley solamente puede hacer intervenciones y puede hacer inteligencia a través de fuentes abiertas. O sea, para que la gente entienda, básicamente puede hacer recorridos por internet y puede buscar información que tiene que ser en algún momento pública. Uh-huh. Entonces, lo cual va en contra de un concepto internacional de lo que significa la inteligencia. En realidad es complejo poder implementarlo en Chile, considerando que la inteligencia tiene por defecto que permitir que los organismos de inteligencia obtengan información de manera ilegal. Eso es algo completamente como que fuera de la mente de lo que nosotros estamos acostumbrados en América Latina, pero que es algo totalmente aceptable, por decirlo así, que es una práctica habitual en los países del norte. Y no solamente estamos hablando de Estados Unidos y de Gran Bretaña, es algo que hacen los chinos, es algo que hacen los alemanes, algo que hacen los franceses. Ellos tienen una vasta red de espionaje, muchas veces instalados en países que nos unen del primer mundo, y este último tiempo, en realidad, estas relaciones internacionales y este fortalecimiento de la cooperación internacional que han tenido los rusos y los iraníes, sobre todo en América Latina, los chinos en realidad se meten básicamente con mega inversiones, como por ejemplo el puerto de Chancay en Perú. Pero en realidad los servicios de inteligencia rusos y los servicios de inteligencia iraníes se sabe en fuentes abiertas acá en Estados Unidos que tienen bases de operaciones en Venezuela y que tienen bases de operaciones en Bolivia. Y por lo tanto, la posibilidad que ellos tengan un tipo de relación y de apoyo logístico con los servicios de inteligencia y de contrainteligencia de Venezuela están. Y a eso hay que sumarle que nosotros contamos con una nula inteligencia, porque nosotros no tenemos un sistema de inteligencia, nosotros no tenemos una agencia centralizada como el M16, como el Mossad, como la CIA, no tenemos ese concepto de inteligencia, y por lo tanto somos un país altamente vulnerable a este tipo de operaciones. Dicho sea de paso, puede ser directamente ejecutada por agentes externos o puede ser ejecutada a través de terceros, básicamente a través del proceso de sicariato, y para eso también la formación y la instalación del crimen organizado acá en Chile con respecto al tema del Tren de Aragua también es un elemento que considerar, porque en realidad el Tren de Aragua puede matar por encargo, como por ejemplo lo hace el cartel de Jalisco en México. Tú puedes capturar a las personas y jamás vas a saber quién fue el que encargó el asesinato, porque el código interno que tienen dentro de esas organizaciones es tan granítico que es imposible poder hacerle un seguimiento de dónde vino la orden. Entonces, lamentablemente, las posibilidades, ya al quinto día acá se hablaba de que el teniente estaba muerto, básicamente porque se establecía que se había mantenido la misma lógica de los trabajos de inteligencia de las grandes potencias, por ejemplo. Y nosotros recordemos, no hace mucho, hace un par de años atrás, la inteligencia china hizo desaparecer al presidente internacional de la Interpol. O sea, estamos hablando de que la inteligencia, cuando quiera hacer desaparecer a una persona, lo puede hacer. Y nosotros en Chile, en términos prácticos, estamos en pañales y hacemos una acción a nivel internacional. Son las 9:56, quiero aprovechar estos minutitos que nos quedan para cerrar ideas, 2 minutos para cada uno, Daniel. Sí, respecto de eso, dos cosas. La inteligencia en democracia es un tema. Nosotros efectivamente tenemos una tradición muy antigua de esa inteligencia oscura, digamos, que se hacía, ¿no? La mayor parte de nuestros detenidos desaparecidos eran personas que fueron secuestradas, y efectivamente esta transición a la democracia, ¿no? Con la desarticulación de movimientos armados, justamente este periodo de la ANI que se transformó, digamos, en una agencia limitada, en el sentido de que, obviamente, como decía justamente nuestro colega panelista, hay que apegarse a ciertas normas y ciertos protocolos, pero uno sabe, y eso es un área que uno nunca sabe del todo, ¿no? Efectivamente, incluso hasta tener un fama de mal servicio de inteligencia puede ser hasta una estrategia para que no despertar alarmas. Lo concreto es cómo las
ciudadanía en fondo, porque el trabajo de inteligencia funciona y es bueno cuando efectivamente salva vidas y resguarda a la democracia y a la ciudadanía. Entonces, lo que nos queda del gobierno, más allá de las palabras de las autoridades, del ministro lamentándose, es cómo efectivamente los ciudadanos, frente a estos hechos, tenemos algún tipo de seguridad, porque en rigor todavía no sabemos cuál es el móvil de esto, y en eso también hay una cultura de la seguridad que nos hace falta desarrollar, y que efectivamente, desligado estos debates de que la izquierda tiene menos tradición o menos capacidad de garantizar seguridad a la población, contrastarlo con ideas, con estudios, y que efectivamente nos indiquen la ciudadanía de qué manera se está manejando nuestra seguridad y nuestra inteligencia, que no lo sabemos. Sí. Felipe, para cerrar, brevemente. Sí, mira, el diputado Vlado Milosevic de manera constante habla de la creación de un grupo especial que tenga los mejores agentes de aduana, servicio de impuestos internos, de carabineros, de las Fuerzas Armadas, de la Policía de Investigación. Eso básicamente es construir una CIA a nivel chileno. Y que yo encuentro de que en realidad es muy necesario, también entendiendo cuáles son los puntos y los contrapuntos. Y nosotros también tenemos que tener elementos oscuros dentro de un proceso de inteligencia. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice David, pero un buen servicio de inteligencia también establece un alto nivel de prevención. Cuando tú tienes un servicio de inteligencia que tiene un prestigio alto a nivel internacional, como lo tiene la CIA, como lo tiene el Mossad, y también evita que se intenten hacer incursiones internacionales dentro de tu territorio, que igual se hacen, dicho sea de paso, pero con mucha más resguardo. Entonces, nosotros no hace falta no solamente discutir la ley de inteligencia, pero no que está en un congreso, sino que empezar a trabajar una inteligencia, el concepto de inteligencia, como lo hacen los países de la OCDE. Los países de la OCDE permiten, para bien o para mal, un espacio bastante oscuro en donde estas agencias necesitan trabajar con mucho nivel de libertad, porque muchas veces acá se hacen cosas medias complicadas con la legalidad, pero que en definitiva la finalidad es poder prevenir este tipo de ataques y este tipo de atentados. Y en Chile ya tenemos crimen organizado y tenemos organizaciones que hacen necesario el establecimiento de este tipo de organizaciones. No me queda más que agradecerles a Daniel Segers, Felipe Caro, quienes estuvieron en nuestro panel en este comienzo de temporada 2024 de Enlace USACH. Un abrazo a ambos y ya nos estamos reencontrando en futuras conversaciones. Que estén muy bien. Buena semana para todos. Un abrazo desde Rancagua. Igual.